acto, esta charla, que además de ser una charla es el comienzo de las actividades de las jornadas medioambientales financiadas por la Diputación Provincial de Bosque del Ayuntamiento de Jaca y que este año se centran en la movilidad urbana y la gestión de residuos. En primer lugar, pues pedir disculpas por algo que no controlamos, pues la crisis del coronavirus, que nos lleva a cambiar sobre la marcha y ante las circunstancias el formato de lo que teníamos previsto. Y aquí donde estoy sentado está Joaquín Araujo, que está ahí detrás, en la pantalla, en el coche para tener mejor cobertura, y debería estar Manu Díez, concejal del Ayuntamiento, que tampoco nos puede acompañar y nos acompaña también por Zoom desde su casa. Esperemos que todo salga bien, pero como casi todas las cosas en esta campaña, en este momento, en esta temporada, estamos de pruebas, por lo tanto, si en algún momento hay algún problema de conectividad o demás, pues que disculpen que no se haya podido hacer de otra manera. Vamos a intentar que sea la mejor calidad posible y además vamos a ver cómo en el futuro inmediato pues, estas cuestiones se repiten en mayor medida. Aparte de las personas que nos acompañan aquí en el Salón de Ciento, con un aforo muy limitado dentro de la nueva normativa del Gobierno de Aragón que impide más de 20 personas en una reunión o conferencia y que por supuesto cumplimos. Nos pueden seguir personas por streaming que espero que así lo estén haciendo y que puedan disfrutar de esta charla. No voy a ser yo quien presente a Joaquín Araujo, naturalista, persona muy conocida, y será Manu Díez, el concejal, que dé una pequeña introducción sobre su persona. Y lo más importante de todo será escucharle. Simplemente decir que este es el primer acto de una serie de actos que tienen en el programa de las jornadas. Hay otra charla hoy, hay actividades miércoles, jueves, dos el jueves, una el viernes, aparte de una exposición. Bueno, hay una serie de actividades que espero que todos puedan ver. Quiero agradecer en este sentido, aparte del resto de los trabajadores municipales que hacen posible esto, desde Conserje Informática, pues a Mercedes Plaza, como técnico de medio ambiente, que ha trabajado todo este tema, y a Eva García Bosch, que también nos acompaña y que, digamos, fue en el engendro de estas jornadas, fue la que estuvo, porque entonces era ella la concejal de medio ambiente y nos acompaña también aquí, siguiendo ese camino que ella empezó ya hace meses en la preparación de estas jornadas. No voy a alargarme porque creo que lo importante es escuchar a Manu hablarnos de Joaquín y sobre todo escuchar a Joaquín, animar a todos los ciudadanos a seguir estas jornadas, a concienciarnos de lo importante que es el medio ambiente, que tiene muchas aristas, y en este caso se han elegido la movilidad urbana y la gestión de residuos, pero hay muchas más aristas en las diferentes jornadas que se hacen cada año, se van eligiendo diferentes temas dentro de los asuntos relacionados con el medio ambiente, aunque hemos de decir que, como repetimos siempre, medio ambiente es todo y todo tiene que ver con el medio ambiente, aunque haya temas que se vinculen más directamente con el mismo. En ese sentido, recordar que este ayuntamiento declaró la emergencia climática al final del año pasado y en ese sentido se están haciendo bastantes acciones que tendremos oportunidad de ir comentando. Y es más, mañana hay un pleno y una de las preguntas que ha llegado para el pleno es relacionada con estos asuntos, ¿no? Que también se pueda seguir por desde este mismo salón. Nada más, bienvenido Joaquín, y Manu, te paso la palabra para que nos puedas presentar a Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos, sobre todo los que nos siguen desde sus casas. Yo tengo el placer hoy de informaros que inauguramos estas jornadas de sensibilización medioambiental con una eminencia en la materia, Joaquín Araujo Ponciano. Y es que invitar a una eminencia tiene su parte positiva, que es el disfrutar y aprender una barbaridad de ella, y tiene su parte negativa, entre comillas, la dificultad de hacerle una presentación a la altura de su trayectoria y a la altura de la calidad de la charla que nos va a impartir hoy. ¿Cómo resumir la trayectoria de Joaquín Araujo? Bueno, autor de cerca de 100 libros, más de 2.200 artículos, director, redactor de 8 enciclopedias, guionista, director y presentador de cientos de documentales, que ha recibido hasta 36 distinciones y diferentes premios, entre los que, por ejemplo, destaca el Premio Global 500, nada más y nada menos que entregado por la ONU en 1991. Según la lista web de Internet, estamos hablando como el naturalista número 1 de España. En el ámbito profesional, prácticamente inigualable. En el personal, también. Los que lo conocen destacan su pasión por la hospitalidad. Yo seguiría hablando muchos minutos sobre él, más que los que podría durar la charla,
pero es una de las últimas intenciones que tengo en el día de hoy. Creo que seguir hablando de su trayectoria sería seguir perdiendo minutos de todo lo que podemos aprender y disfrutar de este autor. Así que, sin más dilación, aprovecho para darle las gracias por todos los tiempos que corren haber querido colaborar con nosotros sí o sí. Hasta prácticamente hoy su intención era recorrerse toda España para venir a Jaca una vez más y que podamos disfrutar de él. Lo más sensato ha sido no hacerlo y hacerlo por estos medios telemáticos. Así que reiterar millones de gracias a Joaquín Araujo por contar otra vez con nosotros, con Jaca, y cederle la palabra a él y a su charla, la sabiduría de lo que no piensa. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. Lo cierto es que lo primero que a un naturalista que tiene la fortuna de haber pasado buena parte de su vida, pues por un lado peregrinando de lugar en lugar para intentar transmitir la pasión y el respeto que uno siente por la naturaleza, es que me llamarais una vez más desde un lugar que tiene especial resonancia para todo lo que llevamos entre manos los defensores de la naturaleza. He tenido el auténtico placer de recibir la hospitalidad de Jaca en un buen número de ocasiones. Incluso ahí han estado colocadas algunas de las exposiciones temáticas de medio ambiente que también he tenido la fortuna de hacer a lo largo de mi vida. Me disculpo de alguna forma, aunque está claro que ahora la palabra prudencia debe presidir la mayor parte de nuestras intenciones y desde luego de nuestras acciones. Estaba claro que no era un castigo llegar a Jaca, sino todo lo contrario, un gran premio, pero la situación que se complica y agrava minuto a minuto en nuestro país, pues a mí me tiene en el corazón de un bosque extremeño donde he podido hacer nido, donde tengo mi hogar y desde donde quiero transmitiros pues algo de lo que a lo largo de los últimos 50 años la naturaleza me ha ido sugiriendo, inspirando, porque sin duda es un magnífico momento precisamente para vincular lo que afortunadamente iba ganando poco a poco posiciones en la intención, en el conocimiento de las personas y en los programas de gobierno de tantos ayuntamientos y también diputaciones y consejerías y demás, y lo que sucede actualmente. Yo creo que vincular lo que sucede con lo que estaba sucediendo, y no es una reiteración baladí, es absolutamente importante. Hay que entender que este llamamiento que a la prudencia se nos hace desde el punto de vista de guardar unas ciertas normas que eviten un daño colateral, un daño que puedes infringirlo sin darte cuenta, esa inconsciencia de que todos podemos ser transmisores de algo no deseado y, por supuesto, infinitamente alejado de nuestras intenciones y preferencias. Nadie quiere convertirse en un transmisor de enfermedad, de poner la vida en peligro y mucho menos de ocasionar una defunción. Y sin embargo, ese ha sido el estilo de vida de la sociedad entera. La civilización apostó por comportarse desde hace más de un siglo exactamente igual como lo que ahora nos está haciendo sufrir. Y puede parecer una suerte de oportunismo, pero es que creo que desde hace tanto, se puede leer esta misma frase en uno de mis primeros artículos escritos en el año 75. Se puede rastrear ideas como la que acabo de expresar en buena parte de los discursos ambientales, de los ensayos, de los estudios y en las advertencias de tantos y tantos científicos. Y siempre iba acompañado de lo que ahora más está al alcance de todos, porque es el llamamiento permanente en los medios de comunicación y a partir de todas las categorías de la administración.
seamos prudentes, pero no hemos sido prudentes con la naturaleza, y esta auténtica perversión de estar siendo transmisores por lo menos y como mínimo habría que decir, de falta de salud en la principal fuente de salud. Fijaros qué juego de palabras, que creo que es oportunísimo. Nosotros le quitamos la transparencia al aire, la limpidez al agua y la fertilidad a la tierra, y luego nos quejamos de que sucedan desde ciertos tropiezos en los ciclos esenciales, de que tengamos literalmente una espada de Damocles sobre nuestra cabeza con la catástrofe climática, que ya tiene más que anunciadas sus despiadadas intenciones en todos nuestros paisajes, y a poco que se quiera mirar, literalmente no hay que ir a estudios hechos con simulación de ordenador, sino simplemente preguntarle al bosque, a las fuentes, a los prados y a los ciclos básicos de la fenología, para saber que estamos seriamente amenazados por el cambio de pautas elementales y básicas del clima. Pero, lógicamente, para ser menos lesivos, yo hasta me atrevería, es que tengo cierta tendencia, no sé si es cosa de la edad, a ya no poner paños calientes, a no usar eufemismos para estas cuestiones. Yo creo que en estos momentos la realidad es que hay que optar entre ser traidores o ser leales a la vida. Porque las circunstancias son suficientemente graves. Si nos estremece lo que sucede en el aspecto sanitario con nuestra especie, simplemente pensemos en lo que ha supuesto que en los últimos 50 años haya desaparecido el 50% de la vida silvestre. Si nos aterra que en estos momentos superen ya el millón de muertos la pandemia, ¿por qué no nos acordamos de los 6 millones de muertes prematuras que ocasiona la contaminación atmosférica directamente en los ciudadanos de las grandes concentraciones, de los imponentes amontonamientos de gente en las macrourbes, ¿no? Si nos aterra lo que se está pasando a nosotros, pensemos en que el año pasado, simplemente el año pasado, 2019, el planeta perdió ni más ni menos que 17.000 millones de médicos, enfermeras, celadores, farmacéuticos y medicinas, porque ese es el número de árboles que perdió el planeta y que equivalen prácticamente a los que están todavía en pie en el conjunto de España. Esto es el resumen más absoluto, y paso a no acordarme de lo que estamos perdiendo, sino de las bases que hay que sentar para convertirnos. Es algo que yo he tenido la suerte de decir desde hace 50 años, y en muchas ocasiones así terminaban mis conferencias: tenemos que pasar de ser enfermedad a ser medicina. Esto lo necesitamos urgentemente, tanto para nuestra especie como para el conjunto de lo viviente. Pero para llegar a ser vacuna contra la sexta gran extinción, para llegar a ser vacuna contra el posible colapso derivado del comportamiento errático del clima, para llegar a recomponer la pérdida extraordinaria de multiplicidad vital, y no digamos de biomasa terrestre empeñada en la continuidad de la vida, en lugar de empeñada exclusivamente en mal alimentarnos a los humanos, pues hay una serie de criterios básicos de los que creo que hay siempre que partir. Y probablemente el más descuidado por todas las fuentes de comunicación humana, el que apenas aparece en el sistema educativo, que ya es pavoroso simplemente pensarlo, que no se enseñe ni mínimamente cómo funciona este planeta, que podría ayudarnos a ser mejores vecinos de todo lo viviente, a partir de saber lo que lo viviente hace por nosotros. Por eso
no me duele, sino todo lo contrario, la utilización de lo que figura como título de esta charla, de esta exposición, la sabiduría de lo que no piensa. Bueno, para empezar a enmendar la extraordinaria herida abierta entre lo que vive no pensando y lo que vive pensando, es decir, entre la humanidad, entre nuestra especie y el resto de lo viviente, creo que es absolutamente fundamental no situarnos por encima de la línea de flotación de nuestra propia supervivencia, porque evidentemente hemos pretendido, si no lo hemos conseguido ya, literalmente hundir el navío en el que avanza esta civilización hacia un lugar que no sabe en absoluto lo tremendo que puede ser, ¿no? Por tanto, hay que valorar qué es lo que nos rodea. Yo creo que los dos acontecimientos más importantes de la historia de la vida precisamente son los que deberían abrazarse, convivir, apoyarse mutuamente y no estar en una suerte de alejamiento que es literalmente muy ignorante, es de una falta esencial de conocimientos y luego es de una imprudencia extraordinaria. Los dos acontecimientos son el que la naturaleza es la cultura de la vida, la naturaleza en su conjunto, la natura, como yo prefiero decir, y así aparece en tantos artículos, programas de radio y conferencias mías. La natura es la suma de destrezas, de tareas, de formas especialmente hábiles, contrastadas y verdaderamente conducentes a resultados apetecibles que la historia de la vida ha puesto a disposición precisamente de ella misma. La naturaleza, sencillamente, lo que entendemos como el conjunto de lo que no está partiendo exclusivamente de nuestra mente, es fascinante, es un auténtico ápice. Pero es que el otro gran acontecimiento de la historia de la vida es la aparición de la inteligencia en nuestra especie. Algo que desde luego puede permitir perfectamente que nos sintamos orgullosos, pero evidentemente por todo lo que sabemos y ahora mismo no hay que echar mano de datos que estén muy alejados de cualquier cotidianidad para saber que esa inteligencia se ha convertido en no poca medida en instrumento de tortura, expolio y literalmente muerte de todo lo demás. Por eso hay que dialogar, un diálogo de saberes, un encuentro de sabidurías, una fertilización cruzada entre todo lo que sabe hacer la naturaleza, entre otras cosas. No hay que descartar, porque se nos quiere olvidar con mucha frecuencia, que la natura sabe hacer seres humanos, que nosotros somos una emanación terminal de infinitos procesos, de infinitas circunstancias creativas, de infinitos intentos, de infinitas formas de ensayo, de prueba y error a lo largo de miles de millones de años y que de alguna forma, y probablemente tenga razón el poeta cuando dice que el ser humano apareció para que la naturaleza tuviera conciencia de ella misma. Bueno, pues hay que ir a ese punto para empezar a remediar, para que de hostilidades pasemos a abrazos, que de incomprensión e ignorancia pasemos a imitar de alguna forma algunas de las destrezas más sabias de la propia naturaleza. Y para ello, pues no sería más empezar con un juego de palabras, forma parte de uno de los tramos de aforismos que tengo cierta facilidad para escribir, ¿no? Y es que nadie nunca
sabrá del todo qué es la vida. Yo mantengo que la vida es algo tan inmenso, tan inabarcable, es algo tan descomunalmente, pues hasta incomprensible, por mucho que nuestra mente esté en el mundo para intentar comprenderlo. Y por otra parte lo considero una bendición, el no llegar nunca a saber qué es algo, pues entre otras cosas te permite pues ese permanente buscar, esa indagación, que yo creo que es una de las mejores facetas de la inteligencia, el seguir buscando. Abro paréntesis, casi nadie se acuerda de que la palabra buscar, que define uno de los mejores talentos y talantes de nuestra especie, quiere decir ir al bosque. Como ese es el plan de vida y realmente en la desembocadura de toda mi trayectoria vital me siento especialmente agradecido de haber elegido vivir en el bosque, porque precisamente eso quiere decir el seguir buscando eh, contestaciones, sabidurías del entorno, ¿no? Bueno, nadie nunca jamás sabrá del todo qué es la vida, pero todos los seres vivos saben vivirla menos nosotros, los humanos. ¿Y por qué no sabemos vivir? Porque hemos decidido vivir en contra. Hemos decidido vivir en contra de la transparencia, en contra de la limpidez, en contra de la fertilidad, en contra de la multiplicidad vital y vuelvo a recordar, son apabullantes las informaciones estadísticas que dicen que esto es así, que nos caracteriza. Este encuentro que habéis centralizado en la movilidad y en los residuos, bueno, pensad simplemente que la primera producción de los humanos en este momento en el planeta, la primera producción es porquería, es basura, es residuo, es escombro, es desecho, pero además en unas categorías infinitamente superiores a todas las otras producciones, que produzcamos más desechos que alimentos, más desechos que bienes de consumo, más desechos que materias y minerales. Bueno, esto prácticamente lo dice todo. ¿Cómo es posible que el primer producto de la civilización sea algo indeseable, sencillamente indeseable? Por tanto, si queremos empezar a saber vivir, tendremos que elegir formas de producción y formas de consumo que minimicen al máximo precisamente la producción de un escombro generalizado que además se convierte en un agente patógeno para el resto de lo viviente. Bueno, no sabemos vivir, pero el resto de lo viviente sabe vivir sencillamente porque no, y creo que esta lección es quizás la primera, la más elemental, el resto de lo viviente no distingue entre contenido y continente. Nosotros somos contenido de un continente que queremos vivir de espaldas a ese continente. Nosotros no sabemos vivir porque vivimos contra la vida. Y para aprender a vivir hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir con los paisajes y lo que contienen. Hay que aprender a vivir con los ritmos, ciclos esenciales. Hay que aprender a vivir con las sugerencias, que muchas de ellas son absolutamente deliciosas, rítmicas, lentas, propositivas, bellas, constructivas y sobre todo muy tendentes a algo que debemos entender, que es probablemente la mayor de las sabidurías de la naturaleza. En la naturaleza nadie tiene prisa y nadie quiere acabar nada. Ese finalismo que nos domina, eso de que hay que culminar los proyectos, eso de que hay que hacer cosas muy concretas que tienen un principio y un fin, y no digamos la aberrante situación que literalmente se ha difundido, sobre todo gracias al cine norteamericano, el que no triunfa es un perdedor y se merece la pobreza, se merece el desprecio. Es que eso es no saber vivir y por supuesto es algo que en la naturaleza no sucede en absoluto, porque el no terminar, el no tener ninguna necesidad de cumplir objetivos, el ser lentos y el prácticamente no distinguir entre contenido y continente. Es decir, esto, por ejemplo, los aborígenes australianos lo tienen muy claro. En su lenguaje a veces se utilizan las mismas palabras para una determinada especie animal y para lo que ese animal come, o entre un animal y el lugar donde vive ese animal.
Imaginaros que el nombre de todos los que vivís en Jaca pues fuera Pirineos. Es decir, pues sería un reconocimiento de que el contenido del continente son la misma cosa. Bueno, si no sabemos lo que es la vida porque nos ha dado por vivir contra la vida, si no sabemos vivir porque vivimos trágicamente, porque vivimos con una dimensión absolutamente inaceptable de que el tiempo es un absoluto asesino, cuando el tiempo es la fuerza más creadora, es precisamente la gran sabiduría de la naturaleza, convertir el tiempo en vida. Nosotros también convertimos el tiempo en muerte y solamente hay que acordarse de la famosa frase del tiempo es oro. No, el tiempo es vida. Si el tiempo es oro, es el tiempo de lo muerto, es el tiempo de lo acumulado, es el tiempo de la materia inerte, es el tiempo de la enfermedad incluso. Pues todavía lo tenemos peor a la hora de morirnos. En la naturaleza, la sabiduría de lo espontáneo permite que todos sepan morirse y nosotros no sabemos morirnos. Porque nos morimos odiando, nos morimos desesperados, nos morimos sin reconocer que la muerte es parte absoluta y clara de lo viviente. Hay que morirse en la medida de lo posible y por eso algunos hemos decidido que nos entierren bajo las raíces de un árbol. Hay que saber morirse para construir inmediatos futuros. La gran sabiduría de la natura es haber creado su propia continuidad, la sucesión de sucesiones, las herencias hereditarias, es decir, el ciclo ininterrumpido que nunca se cierra del todo para que sean posibles los futuros. Nosotros probablemente hemos sido capaces de inventar incluso el fin de los tiempos. Nuestra creatividad literaria, más o menos fantástica, ha inventado 1000 apocalipsis, 1000 destrucciones, ¿no? La gran sabiduría de la naturaleza es fundar eternidades. La eternidad ya ha sido, por una parte, y de lo que tratamos las personas vinculadas a la educación ambiental, a la conservación de la naturaleza, o simplemente a escuchar los lenguajes sin palabras de lo espontáneo, es que no tenemos ningún derecho a que se acabe la eternidad. Lo que queremos es poner las bases de la eternidad que viene a continuación, la que, por otra parte, todos los vivos, incluyendo todos los humanos, se merecen. Bien, para que tengamos claro que hay que restablecer una zona de encuentro, por no decir de abrazo infinito, tierno, íntimo, entre la sabiduría de la naturaleza y nuestra mente, nuestra capacidad de conocimiento, ese fascinante producto de la historia de la vida, pues también conviene tener presente que, como dijo Parménides, perdonar, tampoco me quiero poner, yo soy un campesino que ha podido leer algunos libros, pero me fascinó mucho aquello de que uno y lo mismo es la mente y aquello por lo que la mente piensa. Uno y lo mismo. Esto es una forma más de que también desde el lado de la reflexión humana se ha imitado a la naturaleza en aquello de no distinguir continente y contenido. En este aspecto tengamos muy presente que ese órgano con el que pensamos, el cerebro, pues es un producto de la sabiduría de la naturaleza, pero que en un momento dado ha sido capaz de incrementar mucho la búsqueda, la indagación y las formas de conectarse con infinitas cosas, pero no podemos en absoluto excluir que la mente funciona gracias a una serie de elementos básicos de la naturaleza. Para empezar, el agua es una de las cosas que intento recordar a la gente, ¿no? Si lo que más hacemos es respirar a lo largo de la vida, eso de respirar no lo ha inventado la cultura, no lo ha inventado la ciencia, no lo ha inventado la tecnología, y mucho menos nos proporciona ni la mente, ni la inteligencia, ni la tecnología, ni nuestra codicia, ni nuestras
formas de entendimiento proporcionan el aire que necesitamos ni más ni menos que 300 millones de veces a lo largo de una vida de 80 años. Con el agua sucede exactamente lo mismo. El cerebro es un 93% de agua. Las neuronas tienen un porcentaje un poquito mayor aún de agua. ¿Qué no decir de nuestro sistema, que ahora estamos apelando tanto a él? El sistema inmunológico de todos los animales, de todas las clases zoológicas, es un invento muy anterior a la inteligencia. ¿Y ahí no hay sabiduría? ¿No hay sabiduría en haber creado una legión de miles y miles de millones de células que acuden al rescate del organismo completo en cuanto aparece un determinado agente infeccioso? Ahora que todos los días nos están inundando con informaciones de cara a buscar la solución a esta última gran amenaza, pues pensemos que eso ha sido una creación bastante oportuna, una cosecha absolutamente necesaria para lograr los fines de la sabiduría de la naturaleza, que no son otros que su propia continuidad, que es la defensa ante, curiosamente, algo que también la naturaleza ha puesto a circular, que son las enfermedades, que son las formas lesivas en que unos organismos pueden afectar a otros. La sabiduría de lo que no piensa, pues puede ser perfectamente, es quizás el aspecto más agradable, más glorioso para los que somos afortunados contempladores, observadores, inquietos, indagadores de todo lo que nos rodea. Y es que nos pongamos como nos pongamos y somos, creo que fácilmente capaces de apreciar que la multiplicidad vital, que el hecho de haber dado a lo largo de la historia de la evolución no menos de 500 millones de soluciones diferentes, es decir, de especies, para resolver esa extraordinaria, fascinante elección de estar vivos, pues es algo extraordinariamente creativo. Si nos admiramos muchísimo porque aquel escritor fue capaz de poner 200 novelas a disposición de nuestras imaginaciones, si nos deja patidifusos que Picasso pintara cerca de 80.000 obras diferentes a lo largo de su vida, o que Unamuno escribiera cerca de 30.000 artículos de prensa a lo largo de su vida, pensemos lo que supone haber puesto a funcionar 500 millones de especies, de las que todavía viven no menos de 10 o 12 millones, para esa multiplicidad, esa creatividad absolutamente artística. Porque dentro de la multiplicidad de los seres vivos está no solo todas las posibles inimaginables formas, colores, movimientos, estructuras, estrategias, sino todas las formas más absolutamente curiosas. Son productos, a veces parecen de la fantasía más calenturienta en cuanto a determinadas conductas, ¿no? Bueno, creatividad absoluta, y esa es la que estamos dilapidando, es la que estamos segando como una guadaña mortífera de la faz de la Tierra, porque estamos insertos en la sexta gran extinción, ¿no? Bueno, la naturaleza es sabia porque funciona como Ortega y Gasset definía a los mejores profesores, a los mejores catedráticos, a los que enseñan con un resultado final más apetecible. Yo he tenido la suerte de vivir muchísimo, bastante más de la mitad de mi vida, en permanente contacto con los espacios abiertos, con las líneas del horizonte, con las arboledas, los manantiales y el canto de los pájaros. Nunca he escuchado ningún tipo de instrucción, ninguna perentoria llamada a que se hiciera determinadas cosas. Nunca hay un mandato en la naturaleza, nunca hay un sistema educativo con imposiciones concretas, con grados, no digamos ya con calificaciones. Por cierto, uno de los mayores errores de la inteligencia humana, el intentar valorar las cosas con guarismos absolutamente fríos, uno de los despropósitos más grandes que circulan por ahí, pero fijaros
que la natura es sabia porque solo sugiere, porque se acerca con lentos pasos, silenciosos y lentos, y de vez en cuando pues te hace creer que lo que piensas, lo que sientes, lo que escribes, y sobre todo si escribes un buen poema, te crees que lo has escrito tú, cuando en el fondo te lo ha contado la naturaleza al oído. Esa es la destreza de los grandes pedagogos, la sugerencia, la insinuación, el que tú acabes llegando a determinados conocimientos, incluso actitudes de tipo moral, de tipo ético, sencillamente porque la intuición, una intuición primaria, una relación de la contemplación del mundo te la inspira, ¿no? Decía Saramago que la sabiduría era precisamente no torturar al resto de lo viviente. Ay, pues eso es absolutamente importante, porque de forma directa o indirecta es mucha la tortura que nosotros sembramos, que la civilización, quizás sea muy injusto hablar en primera persona del plural en cuanto a los pronombres, ¿no? Porque afortunadamente, pues los que estáis ahí, y muchos en todas las partes del mundo, y cada día más, porque también hay que celebrar que cada día hay más complicidad con la vida para que no se nos acabe precisamente, pues está fuera de toda duda que cada día hay un poquito más de conocimiento, hay un poco más de sabiduría de la de verdad entre los de nuestra especie, y precisamente pues pocas cosas hay más sabias que no recurrir a la violencia bajo ningún aspecto. Podría extenderme mucho, pero lo dejo muy acotado. Pensemos que la inmensa mayor parte de lo que la civilización hace en estos momentos es extraordinariamente violento para el resto de lo viviente. Por eso ha mermado en esas consecuencias. Por eso hay que ser capaces, sobre todo, y abro un paréntesis para hablar de movilidad urbana. Bueno, es absolutamente inadmisible que todavía en un momento como el histórico que atravesamos, en que está todo anunciado en cuanto a las consecuencias de la catástrofe climática, la mitad de los desplazamientos que realizan los españoles y españolas en automóvil sea para recorrer diariamente menos de 5 kilómetros. Todavía esto es así. En un ámbito como Jaca, es que literalmente no tendría que haber utilización del automóvil particular para nada que no fuera irse fuera de la propia ciudad, del propio entorno urbano. Esto por poner simplemente un ejemplo. De cara a los desplazamientos, pensemos que nuestra falta de absoluta de eficiencia en el transporte lo convierte en un puñal que se está clavando en la transparencia y que está creando una auténtica distorsión que amenaza colapso, ni más ni menos. Y todo por ir un poco más rápido, por ir un poco más lejos. Esto también hay que tener en cuenta esa sabiduría de la naturaleza, ¿no? Un simple ejemplo, un mosquitero musical que hace su circuito migratorio es 36.000 veces más eficiente energéticamente que los cohetes que van a la Luna. Bueno, pues parece ser que también hay una sabiduría en cuanto a la administración y el uso de la propia energía en la propia naturaleza, ¿no? Y puestos a hablar de movilidad, pues pensemos que ahora mismo lo que supondría cualquier forma de generalización del transporte con electricidad, de generalización del uso de las piernas y de la bicicleta. Bueno, lo he resumido muchas veces. Cada paso que demos en estos momentos será un beso a la transparencia. Cada toque del acelerador que demos en estos momentos es una perniciosa contribución a lo más peligroso que sucede ahora mismo en el mundo, bastante más peligroso e inquietante que la pandemia. Otra cuestión fundamental que nos enseña la naturaleza, ¿no? Bueno, una cierta generosidad. Es que nosotros somos acumuladores, somos centrípetos y somos especialmente
codiciosos. Y vuelvo a decir que es injusto usar la primera persona del plural en los pronombres, ¿no? Porque algunos no somos todas esas cosas, o muchos de nosotros no somos esas cosas. Pero fijaros que precisamente, y lo digo porque mi principal fervor, mi principal ámbito de conocimiento y de convivencia y de experiencia de vida cotidiana es el propio bosque. Vivo en el bosque, me ampara el bosque, me consiente el bosque, y además le he echado una mano porque he plantado muchos árboles a lo largo de mi vida. Bueno, yo del bosque la primera lección que saco es que el bosque es algo que está ahí para los demás, para lo demás. Y esto luego vas a los botánicos y te lo encuentras. La sabiduría del bosque es que son el soporte de infinitos otros seres vivos, es el soporte de buena parte del ciclo hídrico, de buena parte del ciclo de generación del oxígeno, y no digamos, probablemente como campesino que soy, el que son los grandes inventores de la fertilidad, esa que los que hacemos agroecología pues queremos imitar en nuestros cultivos. Bueno, ahí está. Nunca para sí solo, nunca para una sola realidad, nunca para una forma de competitividad. Tiene gracia porque esto entra en colisión directa con los principios básicos que tantos han querido consagrar como ley de la vida, ¿no? La competitividad, la violencia, el predominio del más fuerte. No, es más bien todo lo contrario. Cuando se vive en plena naturaleza y quieres escuchar esas leves sugerencias que la naturaleza te hace, está bastante claro que es la cooperación, que es el mundo de las tramas, de las raíces, con una asistencia permanente en todas direcciones, lo que predomina, lo que es sustancialmente más importante que cualquiera de las expresiones de lucha o de violencia o de imposición de una realidad sobre otra. Bueno, y eso precisamente es lo que también permite desembocar. Por supuesto, las diferencias son parte de la creativa sabiduría de la naturaleza. Recuerdo lo de los 500 millones de especies, pero junto a la diferencia también hay una proposición. Hay que leer un poco entre líneas, porque probablemente si fuéramos capaces de aceptar la hospitalidad de esa sabiduría de la naturaleza, nos daríamos cuenta que tanta diferencia está presidida por algo que nos gustaría mucho conseguir a los humanos, porque somos los saladíes de la confrontación, del permanente choque entre intereses, entre ideas, entre voluntades, entre apetencias y comodidades, ¿no? Realmente la desembocadura de las múltiples diferencias de la naturaleza son la unidad. Y hay que entender, y eso se entiende muy bien en el bosque. En un bosque como el que a mí me acoge, pues puede haber de 8 a 10.000 realidades vivas diferentes por hectárea, ¿no? Bueno, pues da la casualidad que cuando aceptas la sabiduría que emana de esa naturaleza, eso es también una unidad. Uno y lo múltiple se dan la mano, ¿no? Y por tanto, pues también el no desapegarnos, ¿no? El no creernos a través de los productos de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, de que hay que pelear con lo diferente, eso es fundamental. El apaciguamiento con la naturaleza es una escuela de pacificación también con lo humano. En ese aspecto también tenéis que tener en cuenta que las posibilidades de lugares como Jaca, para que en el sistema educativo, en el menú de las escuelas, de los institutos, esté una educación vinculada a estas sugerencias de la naturaleza,
que son infinitamente más numerosas de las que os estoy contando, pero aquí sí que el tiempo tiene un imperativo poco deseable, pero inexorable, y es que el estar enseñando sin contacto con la vida, esa pedagogía sin bosques, esa pedagogía sin manantiales, esa pedagogía sin entender que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que contemple lo diferente como propio, como parte de uno mismo. Eso es un aforismo de Goethe que yo lo considero como piedra fundamental de todo conocimiento, de toda aplicación de la educación ambiental. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que contemple lo diferente como idéntico a sí mismo. O lo que Garcilaso de la Vega puso a disposición de la mayor sensibilidad cuando dice: si a mí me preguntan lo que soy, yo diré que soy lo demás. Y por no ser como lo demás y lo demás es por lo que se nos está cayendo la vida de este planeta. En realidad es un tema de lealtad. Pero además, cuando se traiciona a la vida, se cae en una estúpida contradicción esencial con nosotros mismos, con lo que consideramos lo mejor de nuestra propia existencia y que ahora estamos valorando más que en otros momentos porque la tenemos amenazada. Ahora no hay un solo humano al que no le esté rozando la muerte, y no digamos cuando acaba siendo infectado. Y entonces, ¿qué es lo que preferimos los humanos? Pues está clarísimo, preferimos la vida. Y lamentamos mucho que nuestra inconsistencia intelectual, porque es que segregarse del continente que lo necesitamos, la mente es una emanación de la historia de la vida. La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza. Nuestra sabiduría no es independiente del saber continuar de los procesos ecológicos esenciales. No somos independientes de lo que respiramos. Decía Jorge Guillén, ¿qué hay en el aire que no sea yo? Ese tipo de vínculos, si es que es así, nada hay en el aire que no seamos nosotros mismos. ¿Y cómo nos permitimos el lujo de lacerar el aire con toda suerte de contaminaciones hasta que prácticamente se nos está cayendo el cielo sobre nuestras cabezas? Pues eso es no saber elegir lo que preferimos. Lo redujo a una sola frase de una profundidad absoluta. Albert Camus, el premio Nobel de Literatura francés: el ser humano es el único que mata lo que prefiere. Realmente la gran lección que la sabiduría de la naturaleza, a los que queremos escucharla, es a estar al lado de lo que preferimos, a elegir lo mejor. Incluso esa segunda mejor mitad de nosotros mismos. Esta es una frase de Ortega y Gasset. Él decía que la circunstancia, el mundo que le rodeaba, el que le hace posible como ser vivo, era la segunda mejor mitad de él mismo. Y lo dice un filósofo, un pensador. No se puso en plan arrogante: yo, persona inteligente, sabio, catedrático de universidad, soy lo mejor posible. No, la mejor mitad de Ortega y Gasset, como la mejor mitad de cualquier naturalista que entienda un poco, de cualquier, yo creo, persona sensata, es precisamente esa vida que está ahora amenazada, ¿no? Y por tanto, es lealtad y no traición. Porque la destrucción generalizada del planeta, de los elementos esenciales del mismo, y no digamos de la multiplicidad, es una gigantesca traición que a la vez es una superba es italiano, perdón, traición y estupidez. Todo lo que tenemos que poner en contacto con nuestra propia capacidad de emoción y capacidad de conocimiento podría perfectamente resumirse: o somos leales o somos traidores. Lealtad a la vida o traición a la vida. Yo estoy convencido de que con estas jornadas se darán pasos a favor
de la lealtad a la vida, de una elección por lo mejor de nosotros mismos, por una transición lógica que puede empezar muy bien en el ámbito municipal, que probablemente es el escenario más fácil y que permite un mayor grado de compromiso con la coherencia ambiental. Incluso lo llevo muy lejos. Siempre que hablo con alcaldes y concejales, digo, por un lado no esperéis a nadie, hay muy buenos propósitos. Incluso en este país por primera vez hay un proyecto bastante aceptable en líneas políticas generales, como es la transición ecológica, e intentar que nuestros paisajes no se queden todavía más vacíos, porque a veces incluso la ausencia de la cultura rural se convierte en situaciones que son de culatazo, de retroceso para el propio medio ambiente, ¿no? Y en ese aspecto es en el que hay que trabajar, con la proposición más provocativa que os voy a hacer para terminar. Por supuesto, no hay un economista, no hay un político prácticamente en el mundo que aceptaría mi propuesta. En estos momentos está más que demostrado por físicos, por químicos, por ecólogos, por meteorólogos, que el mundo no tiene suficientes elementos, materias primas, si se quiere recursos, que es una de las peores palabras del diccionario, de las que menos permiten comprender, porque el recurso inmediatamente se asocia a algo que tenemos derecho a usar y lo que pase a continuación no nos incumbe, y nos incumbe, no digamos en el campo de los residuos. Convertir un determinado elemento esencial, una materia prima, una comida en residuo y olvidarnos de su destino es de una inconsistencia moral absoluta, ¿no? Somos responsables de dónde vienen las cosas y de dónde van a parar las cosas. Es más, a escala de planificación, no digamos municipal, siempre se debería empezar por ese destino final. No hagamos esto si no sabemos qué vamos a hacer en cuanto a control inocuo de eso antes de proceder, ¿no? Bueno, pues a escala municipal hoy día hay que ir en busca del mayor grado de autosuficiencia posible. Y lo califico como de obligación moral, porque solo el mundo será suficiente para todos los que viven en este mundo si cada día, desde el individuo al municipio, a la familia, es más autosuficiente. El mundo no soporta la permanente humillación de otros países del mundo a los que se les despoja de una buena parte de sus elementos naturales para tener nosotros un mayor índice de consumo. La civilización está consumiendo literalmente lo que se necesitaría si todo el mundo accediera al mismo nivel, pues nada más y nada menos que 3 planetas. Y ese cambio de rumbo de que autosuficiencia energética, incluso autosuficiencia alimentaria a escala municipal, es un objetivo que sugiere la sabiduría de la naturaleza, demanda la sensatez y necesitan todos los que tienen derecho a heredar la vida que nosotros heredamos. Muchas gracias y que esa vida que preferimos siga haciendo lo que yo considero más importante, atalantarnos, que quiere decir cuidarnos. Sigamos cuidando de la vida que nos cuida. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por tu charla. Yo creo que nos costará a todos unos minutos asimilar todo lo que has dicho y todo lo interesante que ha sido. No ve muy bien la pantalla, Mercedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Joaquín en la sala.
Como no se anima el resto, Joaquín, según Ramón, alcalde de Jaca, decir que no me ha parecido tan provocativa tu última propuesta. Me parece razonable dentro de las posibilidades que todos tenemos, sobre todo por la parte alimentaria, y no tanto por la energética también, y de las posibilidades que tenemos cada uno. Tú hablabas de ese cambio que pareces detectar en esa agenda medioambiental, en ese plan de desarrollo sostenible para nuestra sociedad, pero hemos vivido marchas atrás y marchas adelante en estas cosas. Hemos visto planes ambiciosos de energía renovable. Oye, perdón, es que apenas se entrecorta y no sé si puedes alejar un poco el micrófono. Sí, mejor. Te oigo fatal, en una palabra. No, simplemente mi planteamiento era... Juan, igual si quieres hablar desde aquí. Sí, por ese otro micrófono oigo mucho mejor. O el de antes. Lo que pasa es que no te va a ver. Aunque no me veas, Joaquín. Mi pregunta iba dirigida, más allá de lo que podamos hacer las administraciones a nivel local, a nivel central, que es muy importante, ¿cuál debe ser la actitud individual de cada uno de nosotros en esta estrategia que tú planteas? Porque se habla mucho del consumo, del poder que tenemos como consumidores, pero yo creo que es algo perverso también, porque al final basar nuestra capacidad de cambiar el mundo en algo tan destructivo como el consumo, pues es difícil. Entonces, ¿qué recomendaciones planteas tú individualmente a todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo crees que se debe afrontar ese reto de futuro? Sí, además es oportunísimo. Empiezo contestando con una cierta anécdota personal, ¿no? Yo soy periodista también, entre otras cosas, y a pesar de ello, pues apenas he hecho entrevistas en mi vida, solo 3 o 4. En cambio, a mí me han hecho unos cuantos miles de entrevistas, ¿no? Y una de las 5 preguntas que más veces me han hecho es aquella, bueno, ¿y en qué consiste esa? Casi siempre con algún pequeño rasgo de ironía, ¿no? Eso de que queréis la reconciliación, ¿en qué consiste el desarrollo sostenible? ¿En qué consiste la protección de la naturaleza, ¿no? Y yo las contestaciones que más veces he dado a esa pregunta, he dicho, mira, la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible, pues la economía circular consiste en no esperar a nadie. Que con lo cual además se convierte en un primer principio ético. No esperar a nadie es, por una parte, validar la iniciativa personal, individual, y por supuesto burlar lo que muchos poderes han hecho con especial talento y eficacia, y es desactivar el convencimiento de que tu contribución personal carece de sentido, ¿no? Por tanto, esto no quiere decir que no nos asociemos, que no consensuemos y que no nos vinculemos a través de las formas de cooperación organizativa del tipo que nos guste y nos apetezca establecer, ¿no? Pero el no esperar a nadie es fundamental, porque por una parte es una herramienta el no confiar en tu iniciativa de los poderes, y por otro lado es una trampa que nos hacemos a nosotros mismos, aquello de decir, bueno, pues hasta que ese consistorio, el alcalde, sus concejales, no decidan tener, pues no sé, carril bici mejor del no sé qué, o hasta que no tengamos una forma de evitar la avalancha de envases y embalajes y determinadas cosas que crean residuos, pues yo no reduzco mis elementos, ¿no? de contaminación y de basura. No esperar a nadie es absolutamente fundamental, ¿no? El grado de compromiso en que uno quiera contribuir, pues es infinito.
Algunos hemos decidido vivir prácticamente fuera de los circuitos convencionales, ser agricultores ecológicos como en mi caso, rozar la autosuficiencia alimentaria, tener el 100% de autosuficiencia energética y por tanto, pues yo hace 50 años decidí no esperar a nadie, tampoco es que yo tenga que ser el ejemplo, porque insisto que yo soy afortunado porque he podido acercarme un poco más a una dimensión más completa de todas estas cosas, pero hay que hacerlo. Y fundamentalmente en estos momentos que se apela a la responsabilidad individual, si es que hay que hacer lo mismo que nos piden las autoridades sanitarias. Si ahora nos piden que seamos prudentes, de que ya sabéis las normas, ¿no? Es que con relación al medio ambiente se trata exactamente de lo mismo. La mascarilla pues equivale a gastar menos energía. Todos podemos vivir incluso exactamente igual. Esto es una cosa que apenas se divulga, parece mentira, con el relativo buen momento que, bueno, hasta la pandemia por lo menos atravesaban las cuestiones de medio ambiente. Todos, absolutamente todos, en Jaca y en Nueva York, pueden vivir exactamente igual sin perder calidad de vida ni ningún grado de comodidad convencional, gastando aproximadamente la mitad de la energía que se gasta. Si es que la mitad de la energía que se gasta en el mundo es por descuido, es por derroche, es por trivialización, es por olvido y es por comodidad absoluta, ¿no? Bueno, pues la iniciativa más importante a nivel individual está vinculada al gasto de energía. ¿Por qué? Se trata de eso. También es muy importante, ¿no? El 1,5 kilos de residuos que cada familia genera al día, pues eso se puede reducir a la quinta parte perfectamente y además sin ningún gran esfuerzo. El consumo de agua se puede reducir una tercera parte perfectamente sin que notemos grandes. Pero si además uno, por un determinado grado de concienciación, es decir, de aplicación de principios éticos que son salvadores de la dignidad humana, se ha dicho de paso, y que no tienen por qué ser impuestos por ninguna realidad, tienen que ser autoconvencidos, tenemos que estar autoconvencidos de que ese comportamiento es bueno para lo que queráis, para nuestros nietos o para el bosque, para las aves migratorias o para la transparencia del aire, pues ahí entra la austeridad voluntaria, que es absolutamente magnífica, porque esa otra cosa que tanto amamos los seres humanos, que es la libertad, pocas cosas dan más libertad que decidir ser austero, que no depender de los imperativos sociales, económicos, de la publicidad, etc. Por tanto, iniciativa personal, pues ser un poco más austeros. Desde el punto de vista concreto, pues evidentemente hay infinidad de opciones. Se puede optar por consumir productos de cercanía o no. Se puede preferir lo que alcancemos a proporcionar los agricultores ecológicos o estimular aún más ese mercado. Podemos usar mucho más la bicicleta o la caminata o estar a la espera del coche más potente que va a salir dentro de 3 meses al mercado. Esto es absolutamente fundamental. Desgraciadamente ya no tiene tan buena cosecha la actitud individual. Hubo un tiempo en que estábamos convencidos de que dar ejemplo era fantástico. Bueno, ahora hay tan malos ejemplos a través de los medios de comunicación que cuesta mucho, ¿no? Pero también queda el rescoldo, ¿no? El dar un ejemplo de ahorro energético, de consumo cercano y responsable, de economización de cualquiera de las realidades de esta vida, no digamos el desechar los permanentes plásticos. Todo esto es absolutamente fundamental. Y sobre todo, pues ya que tengo a un consistorio y tengo a su alcalde ahí, pues que los ciudadanos y ciudadanas de Jaca que no esperen al alcalde. Se trata de no esperarle, de ponerse en marcha,
que el alcalde, como también es ciudadano, se sumará en su momento a la iniciativa personal de unos y otros. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Creo que ahora les llega con retraso en la sala. Bien. Se escucha bien. ¿Ahí? ¿Me escucháis? Creo que sí. Ahí. Vale. No sé si me escucháis los que están en la sala, sí, desde luego. Manu y Joaquín, yo creo que podemos dar por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos y a los que estáis en la sala también, por supuesto. Pues un gran abrazo y prometo ir a Jaca en cuanto nos dejen los virus. Eso esperamos. Muy bien. Muchísimas gracias por todo, Joaquín, y un abrazo. Gracias.